Nuestra sección de psicología vamos a hablar de un tema importante y oportuno, la manipulación. Con frecuencia hemos escuchado en este espacio de psicología que es fácil manipular emocionalmente a las personas. Es un tema muy delicado, pero como les digo, de permanente actualidad. Y no nos referimos únicamente a la manipulación que pueden sufrir niños o adolescentes. Nos referimos también a la que se ejerce sobre numerosos adultos que no son conscientes de ello. Entre los principales recursos que podemos desarrollar contra la manipulación destaca nuestra capacidad de reflexión, de ser conscientes de cuáles son nuestras opiniones y cuáles son las ajenas, y también de cuando adoptamos las opiniones ajenas. Hoy vamos a centrarnos en esa manipulación que podemos ver en los demás, pero que nos resulta tan difícil admitir en nosotros mismos, y lo hacemos como siempre, con María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? María Jesús, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ahora sí, alto y claro. Bueno, María Jesús, oye, nos insistís mucho desde la psicología en la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos, para que no interioricemos como válidos pensamientos o ideas ajenas, que solo buscan nuestra manipulación emocional. ¿De verdad es tan fácil manipular emocionalmente a las personas? Fíjate, Rafa, yo entiendo que a la gente le cuesta creerlo, ¿no? Pero la manipulación emocional es mucho más fácil de lo que pensamos. Por ello conviene que aprendamos a pensar y a distinguir sobre todo pensamientos propios de pensamientos ajenos que se nos cuelan como válidos y que pueden manipularnos emocionalmente. Fíjate, recordemos que los pensamientos se suceden uno detrás de otro y con frecuencia no somos conscientes de gran parte de los mismos. Y desde la psicología sabemos que muchos de ellos no obedecen a nuestra voluntad. Se introducen en nuestra mente a través de nuestras preocupaciones o también de los estímulos que provienen del exterior. En consecuencia, aunque parezca que es un hecho natural, que se da de forma automática en el ser humano, la realidad es que tenemos que aprender a reflexionar, porque lo contrario puede inducirnos a errores tan importantes como dejarnos colar opiniones ajenas en la creencia de que obedecen a pensamientos propios. Y desde el exterior, otras personas pueden manejar nuestras emociones con más facilidad de la que pudiéramos pensar. Fíjate, yo creo que si todos pensamos, por ejemplo, en la manipulación de nuestras emociones de los anunciantes, de los especialistas en marketing y ventas, la gente se quedaría como muy sorprendida. Fíjate, en mis conferencias, en los cursos, a veces yo cuando explico cómo funciona nuestra mente y cómo se pueden inducir determinados estados emocionales, hago un ejercicio en el que le pregunto a una persona y digo, a ver, algún voluntario o voluntaria, alguien que quiera, sufrir o estar muy bien, en 2 minutitos que lo consigamos. Bueno, sale la persona y a través de una serie de indicaciones, en 2 minutos tú consigues que la persona, en contra de su voluntad, esté llorando o se sienta muy feliz. Y luego les cuento, cómo se hace la parada de pensamiento. Pero de verdad es tan sencillo. Y recordemos además que cuando alguien llega a nuestras emociones, dejamos de analizar desde la lógica y perdemos totalmente la objetividad. Yo decía, por ejemplo, en uno de mis libros, hace ya tiempo, no por lo que acaba de suceder últimamente, comentaba que algunos políticos intentan activar nuestros sentimientos para que actuemos más desde la emoción que desde el razonamiento. Además, la política se está volviendo cada vez más emocional. Y también los medios de comunicación, tenemos una gran culpa en ello, sin duda. Oye, hablabas de lo de la parada del pensamiento, que es un concepto que me parece precioso. La reflexión es la principal defensa, ¿no?, ante la manipulación. Sí, la reflexión es el mejor antídoto ante la manipulación, porque la reflexión nos permite ser dueños de nuestras emociones. Fíjate, la reflexión además es una de las principales fuentes de acceso al conocimiento. Es nuestro medio natural para aprender, para ayudarnos en los momentos de incertidumbre, para despejar nuestras dudas, encontrar soluciones a nuestros problemas. La verdad es que la reflexión favorece nuestra libertad de actuación, nos acerca al nivel máximo que podemos llegar como personas y nos permite corregir errores y facilitar las decisiones y los comportamientos que serán vitales en nuestra vida y que nos harán crecer, desde luego con cada experiencia. ¿Y cómo se distinguen las personas que son poco reflexivas? Fíjate, la diferencia entre las personas reflexivas y aquellas que actúan desde la impulsividad es tan importante que frecuentemente marca la frontera entre ser dueños de nuestras emociones
o facilitar que seamos víctimas de la manipulación y permitir que otras personas condicionen nuestra forma de sentir y de actuar. Confucio decía que aprender sin reflexionar es más gastar la energía. Y las principales características de estas personas es que tienden a ser impulsivas en sus conductas, son poco objetivas en sus análisis, no controlan adecuadamente sus emociones, les cuesta madurar, no aprenden de sus experiencias, son poco fiables para las personas de su entorno, sus comportamientos resultan muy imprevisibles, su visión y su actuación es a muy corto plazo, con frecuencia además reaccionan de forma primaria, poco racional. Ante los fracasos, esto es muy significativo, suelen echar la culpa a los demás o a las circunstancias, difícilmente asumen sus responsabilidades. Generalmente son personas poco flexibles en sus planteamientos, les cuesta escuchar de forma activa y son más reactivas que proactivas, es decir, casi siempre van por detrás de los acontecimientos. Yo te diría que si alguna de las personas que nos rodean tienen ese perfil, la relación con ellas no resultará sencilla, aunque el principal problema va a ser para ellas mismas, porque se pierden mucho con su forma de actuar. Oye, María Jesús, y hay algo importante, ¿no?, que decirle a las personas, que es que se puede aprender a reflexionar. Es decir, hay pasos que se pueden dar para reflexionar bien, ¿no? Pues sí, y vamos a intentar además ser muy prácticos un poquito ahí con nuestros oyentes. Comentábamos que cuando nos acostumbramos a reflexionar hacemos que nuestras experiencias estén llenas de aprendizajes y hemos dicho en este programa alguna vez que sería ideal que dejásemos como 30 minutos al día para reflexionar, que es como el 6% de nuestro tiempo, ¿no? Pero ¿cuáles serían los pasos? Mira, durante la primera semana apuntaremos en una hoja nuestros pensamientos cada vez que estemos disgustados o especialmente felices. A continuación, escribiremos el contexto donde se producen esos pensamientos, en qué sitio, a qué hora, qué estamos haciendo, con quién estamos en esos momentos, y después reflexionaremos sobre el estado emocional que tenemos, es decir, ¿nos sentimos felices, tristes, desgraciados, animados, preocupados? Y pasada una semana analizaremos qué coincidencias se producen cada vez que nos sentimos bien o tiende a ser en el mismo sitio, en parecidas circunstancias, se repiten los pensamientos. Vale, pues posteriormente observaremos si cuando nos sentimos mal actuamos casi siempre de forma impulsiva y reflexionaremos sobre cómo debemos actuar cuando nos sentimos mal y cómo podemos incrementar las situaciones en que nos sentimos bien. Es decir, ¿qué estamos pensando cada vez que nos encontramos bien, felices? Podemos pensarlo en más ocasiones y a partir de ahí pues elegiremos el momento ideal. Algunos será por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche. Y una buena opción puede ser pensar y reflexionar mientras caminamos, porque de esta forma habremos introducido 2 hábitos saludables en nuestra vida. Fíjate que para la mayoría el ejercicio físico moderado les ayuda a reflexionar y además resultará más sencillo tomar distancia de los problemas cuando estamos caminando. Se piensa muy bien, es verdad, cuando uno está andando. Se piensa muy bien. Sí, hay, digamos, un umbral físico, ¿no?, en el que, hombre, si uno está haciendo un ejercicio demasiado exigente, se deja de pensar, ¿no? Pero caminar es muy saludable para acompañar los pensamientos. Y lo que es vital es esto de reservar un tiempo, esto de párate y piensa. Porque recibimos tantos estímulos, ¿no?, a lo largo del día, que es muy difícil encontrar ese momento en el que hacer un paréntesis y pensar. Y sin embargo, hay ventajas, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales ventajas de las personas reflexivas? Las personas reflexivas aprenden de cualquier acontecimiento, propio o ajeno, y sus análisis los realizan más desde la razón y la lógica, y no desde el impulso o la racionalidad. Tienden a conservar la calma en medio de las dificultades, controlan mejor sus emociones negativas, saben cómo favorecer las positivas, se anticipan a los hechos, son proactivas, planifican sus objetivos y dirigen sus esfuerzos a conseguirlos, les resulta más sencillo superar las dificultades, infunden seguridad, tienen más confianza en sí misma, conocen sus puntos fuertes y débiles, resultan estimulantes para las personas que están alrededor y finalmente las personas reflexivas son dueñas de sus emociones y de sus pensamientos y con ello resultan difícilmente manipulables por los demás. Bueno, que son todo ventajas. Oye, precisamente una reflexión final para terminar en 20 segundos, por favor. Vale, pues hoy podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que vivir sin reflexionar es vivir sin aprender. Es correr el riesgo de que otras personas se apoderen de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y esa es una tragedia que no nos podemos permitir. Gracias, María Jesús. Un abrazo. Un abrazo enorme.